¿Sabías que San Agustín, uno de los pensadores más influyentes del cristianismo, vivió una juventud llena de excesos y placeres mundanos antes de convertirse en un santo? Su historia no es la de un hombre que nació con una fe inquebrantable, sino la de alguien que luchó con dudas, deseos y contradicciones antes de encontrar su verdadero camino. Hoy vamos a explorar su increíble transformación, desde un joven hedonista y ambicioso hasta convertirse en uno de los pilares de la teología cristiana. ¿Qué lo llevó a cambiar radicalmente su vida? ¿Cuáles fueron las enseñanzas que dejó y que siguen impactando al mundo moderno? Quédate hasta el final, porque la historia de San Agustín no solo es fascinante, sino que también puede resonar con cualquiera que haya buscado respuestas en medio del caos. Imagina una ciudad polvorienta, con calles estrechas y casas de piedra alineadas bajo el sol abrasador del norte de África. Taraste, una pequeña ciudad en la provincia romana de Numidia, no era el centro del mundo, pero tampoco un lugar aislado. Era un cruce de caminos donde convivían la cultura romana, las tradiciones bereberes y las crecientes influencias cristianas. Allí, en el año 354 después de Cristo, nació un niño que, sin saberlo, marcaría para siempre la historia del pensamiento occidental, Agustín de Hipona. Desde pequeño, Agustín estuvo rodeado de contrastes. Su padre, Patricio, era un hombre de ambiciones mundanas. Un pequeño terrateniente que valoraba la riqueza y el estatus social por encima de todo. Para él, la clave del éxito de su hijo no estaba en la fe ni en la moral, sino en el prestigio de una buena educación. Su madre, Mónica, en cambio, tenía una visión completamente diferente del mundo. Profundamente cristiana, creía que la verdadera riqueza de una persona no estaba en su fama ni en sus posesiones, sino en su relación con Dios. Esta dualidad marcaría a Agustín desde sus primeros años. Mientras su padre soñaba con verlo convertido en un hombre de poder y elocuencia, su madre oraba cada día para que su hijo encontrara la fe. Pero en ese momento, la fe era lo último en la mente de Agustín. Como cualquier niño curioso, le encantaba explorar y jugar en las calles de Taraste, aunque también tenía un lado travieso. En sus confesiones, años más tarde, recordaría un episodio de su infancia que lo atormentaba. Junto a un grupo de amigos, robó unas peras de un árbol ajeno, no por necesidad, sino por el simple placer de hacer algo prohibido. Este pequeño acto de rebeldía lo haría reflexionar, años después, sobre la naturaleza del pecado y el deseo humano de hacer el mal incluso cuando no hay una razón lógica para ello. Pero más allá de estas travesuras, Agustín era un niño brillante. Sus padres lo notaron desde temprano y decidieron invertir en su educación, aunque esto significara grandes sacrificios económicos. Primero lo enviaron a estudiar a Madaura, una ciudad cercana, donde recibió una educación clásica en gramática y literatura latina. Fue en estos años cuando descubrió su amor por las palabras. Aprender a leer y escribir en latín le abrió un mundo completamente nuevo. Sin embargo, no todo era fascinación. Había una materia que detestaba profundamente, el griego. Y no porque no le interesara, sino porque su maestro era severo y castigaba con dureza a los estudiantes que no aprendían rápido. Esta experiencia lo marcó tanto que nunca llegó a dominar el idioma de los grandes filósofos como Platón y Aristóteles, y toda su filosofía la conocería a través de traducciones latinas. Pero Madaura no era suficiente. Agustín tenía un potencial que necesitaba desarrollarse en un lugar más grande, más vibrante. Así que, cuando cumplió 17 años, su padre logró reunir lo necesario para enviarlo a Cartago, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano en África. Para que te hagas una idea, Cartago era el equivalente de una gran metrópoli moderna. Un lugar de comercio, política y cultura, con anfiteatros, baños públicos, bibliotecas y una vida social vibrante. Para un joven como Agustín, lleno de energía y ansias de conocimiento, Cartago representaba libertad. Pero también, tentaciones. Porque si algo caracterizaba a Cartago era su vida hedonista. Los espectáculos en los teatros, las fiestas, la admiración por la belleza y el placer eran parte del ambiente cotidiano. Aquí, el joven estudiante de retórica no solo se sumergió en el mundo del pensamiento y la argumentación, sino también en los placeres mundanos. Agustín tenía un talento natural para la oratoria.
Sus discursos eran apasionados y persuasivos, y no tardó en ganarse el respeto de sus compañeros y maestros. Pero al mismo tiempo, también se vio atrapado por la intensidad de la vida cartaginesa. Descubrió el amor, el deseo y la ambición. En esta etapa de su vida, la fe que su madre había intentado inculcarle parecía completamente ajena. No tenía tiempo para Dios, ni interés en la religión. Lo que buscaba era éxito, placer y reconocimiento. No sabía que, más adelante, toda esta experiencia se convertiría en la base de una de las conversiones más impactantes de la historia. Pero por ahora, Agustín estaba en Cartago, inmerso en el arte de la palabra y en los excesos de la juventud. No imaginaba que su búsqueda de respuestas lo llevaría por caminos que cambiarían no solo su vida, sino el rumbo de la filosofía y la teología para siempre. Cartago era una ciudad llena de vida, un centro cultural y comercial donde las ideas, las filosofías y las pasiones se entremezclaban en cada esquina. Para un joven como Agustín, brillante y ambicioso, este lugar representaba un mundo de posibilidades. Aquí podía formarse como orador, rodearse de intelectuales y sumergirse en los placeres que la ciudad ofrecía. Pero el conocimiento no era lo único que lo fascinaba. Cartago también era una ciudad de excesos, de espectáculos en los anfiteatros, de fiestas y de una vida amorosa intensa. Y Agustín, como muchos jóvenes de su edad, no se resistió a esta parte de la experiencia. En sus confesiones, años más tarde, hablaría con honestidad sobre este periodo de su vida. Reconoció que se dejó llevar por el deseo y que buscaba en el placer respuestas que, en realidad, nunca llegaban. A los 18 años, inició una relación con una joven cartaginesa cuya identidad no ha quedado registrada en la historia. No era un amor pasajero. Convivieron juntos durante más de 15 años y de esa relación nació su hijo, Adeodato. En aquella época, tener un hijo fuera del matrimonio no era bien visto, pero Agustín no parecía preocuparse demasiado por eso. En su mente, estaba más enfocado en su futuro profesional y en encontrar sentido a su vida a través de la filosofía. Sin embargo, en medio de sus estudios y su vida amorosa, algo en él no estaba en paz. Desde siempre, había sentido una lucha interna entre su razón y sus deseos, entre su educación clásica y la fe que su madre intentaba inculcarle. Quería respuestas, pero las respuestas que encontraba en la filosofía tradicional no terminaban de satisfacerlo. Fue entonces cuando, en su búsqueda de significado, se encontró con una doctrina que parecía encajar perfectamente con sus inquietudes, el maniqueísmo. El maniqueísmo era una corriente religiosa que prometía explicar el mundo de manera sencilla y lógica. Su premisa central era que todo en la existencia se reducía a una batalla entre dos fuerzas opuestas, la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Para Agustín, que siempre había sentido esa lucha dentro de sí, esta idea resultaba profundamente atractiva. Además, el maniqueísmo ofrecía algo que lo hacía aún más seductor, una justificación para el pecado. Según esta doctrina, el mal no era realmente culpa del ser humano, sino de la parte oscura que existía dentro de cada persona. En otras palabras, sus debilidades, sus deseos y sus errores no eran completamente suyos, sino el resultado de una batalla cósmica en la que él solo era un participante más. Por casi una década, Agustín fue un ferviente seguidor de esta corriente. Se consideraba a sí mismo un oyente, es decir, alguien que aún no había alcanzado el nivel de pureza de los miembros más avanzados, pero que aceptaba sus enseñanzas. Discutía con cristianos, ridiculizaba la fe de su madre y se convencía de que estaba en el camino correcto. Sin embargo, algo no terminaba de encajar. Aunque el maniqueísmo le ofrecía explicaciones, no le daba la paz que buscaba. Había preguntas que quedaban sin respuesta, y la vida de los líderes maniqueos no era tan ejemplar como él esperaba. A medida que avanzaba en su carrera académica, comenzó a notar que la filosofía tenía más matices de los que esta doctrina le permitía ver. Y poco a poco, la duda empezó a colarse en su mente. ¿Era realmente el mundo una simple batalla entre el bien y el mal? ¿O había algo más profundo, algo que aún no había comprendido? Esta etapa de su vida fue crucial. Le enseñó que el conocimiento por sí solo no siempre es suficiente para encontrar la verdad. También le mostró que las respuestas fáciles pueden ser atractivas, pero no siempre son las correctas.
Lo que Agustín aún no sabía era que su búsqueda estaba lejos de terminar. Pronto, su viaje lo llevaría a nuevos lugares, nuevas ideas y, lo más importante, a encontrarse con alguien que cambiaría su forma de ver la fe para siempre. Agustín se había convertido en un hombre brillante y ambicioso. Su paso por Cartago le había dado una sólida formación en retórica y filosofía, y su talento para la oratoria era innegable. Sus discursos eran elogiados. Su capacidad argumentativa lo hacía destacar y cada vez más personas lo veían como una mente privilegiada. Sin embargo, en su interior, la incertidumbre seguía presente. Aunque seguía aferrado al maniqueísmo, sus dudas sobre esta doctrina empezaban a crecer. Buscaba respuestas en la filosofía, en los debates intelectuales, pero algo siempre parecía faltarle. Sentía que estaba atrapado en un ciclo donde cada conocimiento que adquiría lo dejaba con más preguntas que respuestas. Decidió que si quería crecer, debía salir de Cartago y buscar nuevos horizontes. Su primera parada fue su ciudad natal, Taraste, donde comenzó a enseñar gramática. Pero pronto se dio cuenta de que este ambiente le quedaba pequeño. La enseñanza le gustaba, pero aspiraba a más. Quería estar en un lugar donde la cultura, la política y el pensamiento estuvieran en constante movimiento. Así que volvió a Cartago, esta vez no como estudiante, sino como maestro. Fundó su propia escuela de retórica y comenzó a formar a jóvenes que aspiraban a ser grandes oradores. Pero Cartago también tenía sus problemas. Los estudiantes eran revoltosos, la disciplina era difícil de mantener y las oportunidades de avanzar eran limitadas. Fue entonces cuando escuchó hablar de Roma. Para cualquier académico de la época, Roma era el sueño. Era el centro del imperio, la cuna del conocimiento, el lugar donde los mejores intelectuales se reunían. Agustín estaba convencido de que si quería destacar verdaderamente, debía ir allí. Sin embargo, su madre, Mónica, no estaba de acuerdo. Sabía que su hijo aún no había encontrado la verdad que tanto buscaba y temía que al alejarse, se perdiera aún más en sus dudas y ambiciones. Pero Agustín estaba decidido. Según cuenta la tradición, engañó a su madre diciéndole que solo iba al puerto para despedir a un amigo, pero en realidad se embarcó rumbo a Roma sin decirle la verdad. La imagen de Mónica llorando en el puerto mientras su hijo partía se convertiría en una de las escenas más emotivas de su historia. Cuando llegó a Roma, Agustín se encontró con un mundo distinto al que imaginaba. Sí, era una ciudad grandiosa, llena de cultura y poder, pero también descubrió que no todo era como lo había idealizado. En Cartago, los estudiantes eran alborotadores, pero en Roma encontró otro problema, la deshonestidad. Los alumnos romanos tenían la costumbre de inscribirse en las clases, aprender lo suficiente y luego marcharse sin pararle al maestro. Pronto, Agustín se vio frustrado. Sin embargo, su talento no pasó desapercibido. Gracias a sus contactos y a su reputación, le ofrecieron un puesto aún más prestigioso, profesor de retórica en Milán, una de las ciudades más importantes del imperio y sede del gobierno occidental. Fue en Milán donde su vida dio un giro inesperado. Allí conoció a Ambrosio, el obispo de la ciudad, un hombre cuya elocuencia y sabiduría le impactaron profundamente. Agustín había ridiculizado el cristianismo en su juventud, pero ahora se encontraba con un líder cristiano que no solo era inteligente, sino que también hablaba con una profundidad que nunca antes había escuchado. Ambrosio tenía una forma única de explicar las Escrituras. No se limitaba a la lectura literal, sino que ofrecía interpretaciones alegóricas y filosóficas que fascinaban a Agustín. Por primera vez, el cristianismo no le parecía una religión simplista, sino una corriente de pensamiento rica y profunda. Pero aún no estaba listo para aceptar la fe. Había pasado demasiados años creyendo que el cristianismo no tenía respuestas para sus preguntas. Y además, había algo que lo detenía, su estilo de vida. Sabía que abrazar la fe significaba renunciar a muchas cosas. Significaba dejar atrás la ambición desmedida, los placeres mundanos y la seguridad de su vida actual. En el fondo, sentía que estaba en una encrucijada. Por un lado, la razón lo llevaba cada vez más cerca del cristianismo, por otro, su corazón aún no estaba listo para el sacrificio que esto implicaba. Pero Milán estaba a punto de ser el escenario del momento más decisivo de su vida.
Un momento que lo cambiaría para siempre y que lo llevaría a tomar la decisión más importante de su existencia. Milán se había convertido en el nuevo escenario de la vida de Agustín. Aunque había llegado con la idea de perfeccionar su carrera como maestro de retórica, pronto se encontró con algo que no esperaba, un dilema interno que no podía ignorar. Por un lado, su mente era cada vez más receptiva a las enseñanzas del cristianismo. Las prédicas del obispo Ambrosio lo habían impresionado profundamente. A diferencia de lo que pensaba cuando era joven, ahora veía que la fe cristiana no era una creencia ingenua, sino un sistema de pensamiento sólido y lleno de significado. Lo que más le llamaba la atención era la manera en que Ambrosio interpretaba las escrituras, no de forma literal, sino con una profundidad simbólica y filosófica que resonaba con su intelecto. Pero por otro lado, su corazón aún estaba dividido. Agustín no era solo un pensador, era un hombre de pasiones. Había construido una vida donde la ambición, el placer y el reconocimiento eran pilares fundamentales. Sabía que aceptar el cristianismo significaba renunciar a muchas cosas, entre ellas, su relación con la mujer con la que había compartido más de una década y con quien tenía un hijo. No era una decisión fácil. Años después, en sus confesiones, escribió una frase que reflejaba exactamente lo que sentía en ese momento: «Señor, concédeme castidad y continencia, pero todavía no». No quería cambiar. O al menos, no quería hacerlo en ese instante. Pero cuanto más intentaba aferrarse a su vida anterior, más fuerte se volvía el llamado. Había noches en las que se quedaba despierto, sintiendo que su propia mente le exigía una respuesta. ¿Qué estaba esperando? Cuanto más podía seguir aplazando lo inevitable. Una tarde, mientras paseaba por un jardín en Milán, tuvo un momento de crisis. Se sentía agotado. Quería cambiar, pero no sabía cómo dar el primer paso. Caminó hasta un banco, se sentó y apoyó la cabeza entre sus manos. Fue entonces cuando escuchó una voz. No era la voz de un predicador, ni la de un amigo. Era un sonido suave, casi infantil. Venía de una casa cercana, donde unos niños jugaban en el patio. Estaban cantando una canción que decía: «Toye, leje. Toye, leje, toma y lee. Toma y lee». Al principio pensó que era un juego sin importancia, pero algo dentro de él le dijo que no lo ignorara. Sintió un impulso. Se levantó, buscó la Biblia y la abrió al azar. Sus ojos cayeron sobre un pasaje de la carta de San Pablo a los romanos. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revístanse más bien del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los deseos de la carne. Ese momento lo cambió todo. Sintió que esas palabras no eran solo texto en un papel. Eran una respuesta. Un llamado directo. No había más excusas. No había más tiempo que perder. Se sintió conmovido hasta las lágrimas. Sabía lo que tenía que hacer. Pocos días después, tomó la decisión definitiva: dejaría su antigua vida atrás. Se apartó de los placeres que antes lo dominaban, rompió su compromiso matrimonial y decidió vivir en celibato. Pero esto no era simplemente un rechazo al deseo, era un compromiso con algo mayor, una entrega total a la verdad que había estado buscando durante tantos años. Después de su conversión y bautismo en la Pascua del año 387, Agustín sintió que su vida debía tomar un rumbo completamente distinto. Hasta ese momento, había sido un hombre de ambiciones académicas, alguien que buscaba reconocimiento en el mundo de la retórica y la filosofía. Pero ahora, todo su deseo de grandeza mundana había desaparecido. Su única aspiración era servir a Dios. Sin embargo, este cambio no significó una transición inmediata hacia el sacerdocio. Primero, Agustín decidió retirarse por un tiempo a la tranquilidad de la Campina italiana, en la región de Casiciaco, junto con su madre, su hijo Adeodato y algunos amigos cercanos. Allí, en un ambiente de reflexión y estudio, comenzó a escribir sus primeras obras cristianas. En estos textos ya se podía notar la profundidad de su pensamiento y su deseo de entender la fe desde una perspectiva filosófica. Pero la paz no duró mucho. Su madre, Mónica, quien había sido la fuerza espiritual más importante en su vida, enfermó gravemente y falleció poco después. Su hijo Adeodato,
un joven prodigio que Agustín consideraba un regalo de Dios, también murió poco tiempo después. Estas pérdidas fueron devastadoras, pero en lugar de alejarlo de su camino, lo reforzaron. Sentía que su vida no le pertenecía más, que debía dedicar cada momento a la obra de Dios. Decidió regresar a África, a su tierra natal. En su mente, no pensaba en ocupar un cargo eclesiástico, solo quería llevar una vida de estudio, oración y enseñanza. Compró un terreno en Taraste y fundó una comunidad monástica, donde vivía con un grupo de hombres dedicados a la oración y la reflexión teológica. Pero su retiro no duraría mucho. En el año 391, viajó a Hipona, una ciudad cercana, para visitar a un amigo. Asistió a una misa en la iglesia local, y en un giro inesperado, la comunidad cristiana de allí lo reconoció y pidió al obispo Valerio que lo ordenara sacerdote. La gente lo admiraba por su sabiduría y su fervor, y querían que los guiara espiritualmente. Agustín no había buscado el sacerdocio, pero tampoco lo rechazó. Lo vio como una señal de Dios, como un nuevo llamado. Aceptó con humildad, aunque con cierto temor, porque sabía que su vida ya no le pertenecía a él, sino a la iglesia y a la comunidad que lo había elegido. Como sacerdote, su primera gran misión fue la predicación. En una época en la que muchas personas aún estaban confundidas sobre la doctrina cristiana, Agustín se dedicó a explicar la fe de una manera clara y profunda. Sus sermones eran directos, apasionados y llenos de una inteligencia que hacía que hasta los más escépticos se detuvieran a escuchar. No hablaba solo con autoridad, sino con la empatía de alguien que había recorrido el mismo camino de dudas y búsqueda. Pero su labor no se limitó solo a la enseñanza. Pronto, su papel dentro de la iglesia creció aún más. En el año 395, el anciano obispo Valerio, viendo en él a su sucesor natural, lo consagró obispo de Hipona. Ser obispo no era solo un cargo honorífico. Significaba estar al frente de la comunidad, velar por los necesitados, resolver disputas y defender la fe en tiempos difíciles. Y Agustín tomó esta responsabilidad con toda seriedad. Uno de sus mayores desafíos fue enfrentar las herejías que amenazaban la unidad de la Iglesia. En ese tiempo, había varias corrientes que interpretaban el cristianismo de maneras distintas y a menudo contradictorias. Dos de las más problemáticas eran el donatismo y el maniqueísmo. Los donatistas afirmaban que los sacerdotes y obispos que alguna vez habían cedido a la persecución romana no podían administrar sacramentos válidos. Para ellos, la Iglesia debía estar compuesta solo por personas puras. Agustín combatió esta idea con firmeza, argumentando que la santidad de la Iglesia no dependía de la perfección de sus miembros, sino de la gracia de Dios. Por otro lado, el maniqueísmo, la misma doctrina que él había seguido en su juventud, seguía teniendo seguidores. Ahora, con una perspectiva mucho más clara, Agustín se convirtió en uno de sus principales opositores, demostrando sus contradicciones y defendiendo la idea de que el mal no es una fuerza autónoma en el universo, sino una corrupción de lo bueno. Su influencia creció no solo en Hipona, sino en todo el mundo cristiano. Con el tiempo, su fama como teólogo, escritor y pastor lo convirtió en una de las figuras más respetadas de su época. Pero Agustín nunca buscó la gloria personal. Siempre consideró que su papel no era el de un líder poderoso, sino el de un servidor. Su vida no era fácil. Como obispo, pasaba largas horas atendiendo a los fieles, resolviendo conflictos y escribiendo sin descanso. Pero lo hacía con alegría, porque sabía que cada palabra y cada acción estaban al servicio de algo mucho más grande que él mismo. Y aunque aún faltaban años para que escribiera sus obras más importantes, ya estaba claro que su legado no sería solo el de un obispo más, sino el de un hombre que, con su inteligencia y su fe, cambiaría la historia del cristianismo para siempre. A lo largo de su vida, Agustín no solo fue un líder religioso, sino también un pensador incansable. Desde que tomó la decisión de entregarse por completo a la fe, su mente nunca dejó de trabajar. Cada pregunta, cada duda y cada experiencia se convirtieron en materia prima para sus reflexiones. Y fue así como, a través de sus escritos, dejó un legado intelectual que no solo impactó a su tiempo, sino que sigue influyendo en el pensamiento cristiano y filosófico hasta el día de hoy. Uno de sus escritos más personales y conocidos es Confesiones. Este libro es mucho más que una autobiografía, es un viaje al interior de su alma. En él, Agustín narra su vida,
sus luchas internas, sus errores y su conversión, pero lo hace en forma de oración, como si estuviera hablándole directamente a Dios. Es un testimonio honesto de la condición humana, donde reconoce su fragilidad y, al mismo tiempo, la grandeza de la misericordia divina. Lo más impresionante de Confesiones es su capacidad de conectar con cualquier persona. No importa si vives en el siglo IV o en el siglo XXI, la lucha de Agustín con sus deseos, sus ambiciones y sus dudas es algo universal. Todos, en algún momento, hemos sentido esa tensión entre lo que sabemos que es correcto y lo que nos tienta. Es un recordatorio de que la transformación es posible, sin importar qué tan lejos hayamos estado de la verdad. Pero su obra no se detuvo ahí. A medida que fue profundizando en su labor como obispo, Agustín se dio cuenta de que la Iglesia no solo enfrentaba desafíos espirituales, sino también intelectuales. En su época, el cristianismo aún era atacado por filósofos y políticos que lo veían como una religión débil y supersticiosa. Para responder a estas críticas, escribió La ciudad de Dios, una de sus obras más ambiciosas. En este libro, Agustín ofrece una visión de la historia como una lucha entre dos realidades, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. La primera representa el amor a Dios y la búsqueda del bien, mientras que la segunda simboliza el egoísmo y el deseo de poder. Este libro fue escrito en un contexto de crisis. El Imperio Romano estaba en declive y muchos acusaban al cristianismo de haber debilitado la grandeza de Roma. Agustín, en cambio, argumentó que la verdadera seguridad y estabilidad no se encontraban en un imperio terrenal, sino en la relación con Dios. Más allá de la teología, La ciudad de Dios es una reflexión sobre la naturaleza del poder, la justicia y la historia. Muchas de sus ideas influenciaron el pensamiento político durante siglos y aún hoy se estudian en filosofía y ciencias políticas. Otro de sus textos fundamentales es sobre la doctrina cristiana. En esta obra, Agustín explica cómo interpretar las Escrituras correctamente. Para él, la Biblia no debía ser leída de manera superficial, sino con inteligencia y sensibilidad. Enseña que, para entenderla, es necesario conocer su contexto, sus símbolos y, sobre todo, el mensaje central del amor de Dios. Pero si hay un concepto que marcó su pensamiento, fue el de la gracia. Agustín creía que el ser humano, por sí solo, no podía alcanzar la verdadera justicia. Su reflexión sobre el pecado original explicaba que todos nacemos con una inclinación al error, y que la única forma de superar nuestras debilidades es a través de la gracia divina. Este pensamiento tuvo un enorme impacto en la teología cristiana y, siglos después, sería clave en el debate de la Reforma protestante. Figuras como Lutero y Calvino encontraron en sus escritos la base para muchas de sus ideas sobre la salvación y la relación entre la fe y las obras. Otro concepto crucial en su filosofía fue el de la dualidad cuerpo-alma. Para Agustín, el cuerpo no era malo en sí mismo, pero debía ser guiado por el alma, que es la parte racional y espiritual del ser humano. Esta visión influyó en la forma en que el cristianismo entendió la relación entre lo material y lo espiritual durante siglos. Incluso en cuestiones de ética y política, su pensamiento dejó huella. Su teoría de la guerra justa estableció principios sobre cuándo una guerra podía considerarse moralmente aceptable. Para Agustín, la violencia nunca era buena en sí misma, pero podía ser necesaria si tenía como objetivo restaurar la paz y la justicia. A lo largo de su vida, Agustín escribió más de 100 obras entre libros, cartas y sermones. Y lo más impresionante es que no lo hizo desde un lugar de comodidad, sino en medio de conflictos, responsabilidades pastorales y una iglesia que aún estaba en proceso de definirse. Su legado es inmenso. No solo porque dejó escritos que siguen siendo estudiados, sino porque logró algo que pocos pensadores han conseguido: unir la fe con la razón, la espiritualidad con la reflexión filosófica, y la experiencia personal con la enseñanza universal. Si hoy en día el cristianismo tiene una base filosófica tan sólida, en gran parte es gracias a Agustín. Y lo más inspirador de todo es que su historia nos recuerda que la búsqueda de la verdad no es un camino fácil ni lineal, pero siempre vale la pena recorrerlo. A medida que pasaban los años, Agustín de Hipona se convirtió en una de las figuras más respetadas del cristianismo. Sus escritos influenciaban a creyentes y filósofos, sus sermones llenaban iglesias y sus cartas llegaban a líderes de todo el mundo romano. Pero a pesar de su fama, él nunca dejó de verse a sí mismo como un humilde servidor de Dios. Sus últimos años no fueron tranquilos. Al contrario,
estuvieron marcados por una profunda crisis que sacudió no solo su vida, sino a todo el Imperio romano. En el año 410, Roma cayó en manos de los visigodos, un evento que dejó al mundo en estado de shock. Para muchos, esta catástrofe significaba el fin de la civilización tal como la conocían. Agustín, con su profunda visión de la historia, entendió que el problema iba más allá de la política. Vio en esta crisis una oportunidad para recordar a los cristianos que su verdadera patria no estaba en un imperio terrenal, sino en la ciudad de Dios. Sin embargo, la situación se volvió aún más personal cuando los vándalos, otro pueblo germano, avanzaron implacablemente por el norte de África. Arrasaban ciudades, destruían comunidades cristianas y sembraban el caos por donde pasaban. En el año 430, los vándalos sitiaron Hipona. La ciudad, que había sido el hogar de Agustín durante décadas, estaba al borde de la destrucción. Dentro de sus murallas, la gente vivía con miedo, esperando lo peor. Y en medio de todo, Agustín, ya anciano y enfermo, continuaba su labor. A pesar de la guerra y la angustia, nunca dejó de enseñar, nunca dejó de orar y nunca dejó de escribir. Hasta el último momento, siguió guiando a su pueblo, recordándoles que, aunque las ciudades del mundo caigan, la fe en Dios permanece. Se dice que en sus últimos días, pidió que peraran en las paredes de su habitación los salmos penitenciales, aquellos que hablan del arrepentimiento y la misericordia divina. Quería pasar sus últimas horas meditando en la grandeza de Dios y en la humildad del ser humano. El 28 de agosto del año 430, Agustín murió a los 75 años. Hipona seguía sitiada, y poco después, los vándalos tomaron la ciudad. Sin embargo, respetaron su legado y no destruyeron la biblioteca que contenía sus obras, permitiendo que su pensamiento trascendiera a las generaciones futuras. Pero más allá de los libros y los títulos, lo que Agustín dejó fue una enseñanza que sigue resonando. La vida es una búsqueda constante de la verdad, un camino donde la razón y la fe no están en conflicto, sino que se complementan. Su muerte no fue el fin de su influencia. Con el tiempo, su pensamiento se convirtió en la base de gran parte de la teología cristiana, y su ejemplo sigue inspirando a quienes, como él, buscan respuestas en medio de la incertidumbre. La historia de Agustín de Hipona no terminó con su muerte. De hecho, su influencia apenas comenzaba. A lo largo de los siglos, su pensamiento ha sido una brújula para filósofos, teólogos y líderes espirituales. Sus palabras han trascendido el tiempo, y su legado sigue vivo en la forma en que entendemos la fe, la moral y la relación entre Dios y el ser humano. Uno de los aspectos más notables de su impacto es su influencia en la filosofía y la teología cristiana. Durante la Edad Media, sus escritos fueron la base del pensamiento de grandes figuras como Tomás de Aquino y Anselmo de Canterbury. Su manera de unir la razón y la fe ayudó a consolidar la teología cristiana como un sistema de pensamiento profundo y estructurado. Pero su legado no se quedó solo en el ámbito religioso. Su visión del mundo influyó en la filosofía occidental en general. Cuando la Reforma protestante surgió en el siglo XVI, tanto Martín Lutero como Juan Calvino encontraron en las ideas de Agustín una base sólida para sus enseñanzas, especialmente en lo que respecta a la gracia y la salvación. Incluso en el campo de la política y la ética, su pensamiento dejó huella. Su teoría de la guerra justa, desarrollada en respuesta a los conflictos de su tiempo, sigue siendo una referencia en el derecho internacional y en discusiones sobre la moralidad en tiempos de guerra. Los principios que propuso han influenciado tratados como las Convenciones de Ginebra y debates sobre cuándo un conflicto puede considerarse legítimo. Otro aspecto impresionante de su legado es su reconocimiento internacional. La Iglesia Católica lo considera uno de los doctores de la Iglesia, un título reservado solo para aquellos cuyos escritos han sido fundamentales en la doctrina cristiana. Su festividad se celebra el 28 de agosto, y es venerado no solo en el catolicismo, sino también en otras ramas del cristianismo, como la Iglesia ortodoxa y algunas tradiciones protestantes. Pero más allá de los títulos y reconocimientos, lo más valioso que nos dejó Agustín es su testimonio de transformación. Su vida es un recordatorio de que el cambio es posible, sin importar cuán lejos creamos estar de la verdad. Su historia es la de un hombre que buscó incansablemente respuestas, que cayó muchas veces, pero que nunca dejó de levantarse. Y tal vez eso es lo que hace que su mensaje siga siendo relevante hoy.
En un mundo lleno de dudas, de crisis y de preguntas sin respuesta, la vida de Agustín nos muestra que la fe y la razón no están peleadas, que siempre hay espacio para la reflexión y que nunca es tarde para encontrar un propósito más profundo. Por eso, cada vez que alguien se pregunta si puede cambiar, si hay esperanza después de los errores, o si es posible encontrar sentido en medio del caos, la historia de Agustín nos responde con un sí rotundo. Un sí que ha resonado por más de 1500 años y que, sin duda, seguirá guiando a muchos en el futuro. La vida de San Agustín es la prueba de que nunca es tarde para cambiar. Desde su juventud llena de excesos hasta su profunda transformación, nos dejó una lección que sigue vigente hoy: la búsqueda de la verdad es un camino personal, a veces difícil, pero siempre valioso. Su historia nos recuerda que no importa cuántas veces nos equivoquemos, siempre hay una oportunidad para redirigir nuestra vida. Su legado no solo está en sus libros o en sus enseñanzas, sino en la inspiración que sigue ofreciendo a quienes, como él, han sentido en algún momento que algo falta, que hay algo más allá de lo inmediato, algo que da sentido a todo. Si este mensaje te inspiró, compártelo con alguien que necesite esperanza. Y si quieres conocer más historias que transforman, suscríbete y sigue este canal. Nos vemos en el próximo vídeo.